hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, una reflexión y una meditación que hacemos para nuestro discipulado, porque vamos camino a la santidad y vamos camino también a la salvación. Ya hoy es jueves, hermanos y hermanas, de la 19ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y hoy tenemos lo que podríamos llamar, y es verdad, es continuación del Evangelio de ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de la corrección fraterna, de cómo al corregir al prójimo, hermanos y hermanas, estamos haciendo un servicio y un apostolado, y por lo tanto la forma de corregir a ese hermano es totalmente una forma para provocar su arrepentimiento y que pueda pedir perdón y que pueda reparar el daño que tenga que reparar y que vuelva a incorporarse a la iglesia y esté con nosotros. Y ahí pues se nos daban unas especificaciones, hermanos y hermanas, de cómo trabajar ciertos asuntos en torno a la corrección fraterna. Pues esta es la segunda parte, lo que tenemos hoy en el Evangelio, que está tomado desde Mateo capítulo 18, versículo 21, y se mueve hasta el capítulo 19, hasta el primer versículo. Eso es lo que encierra hoy un llamado por parte de Cristo al perdón de corazón. O sea que la palabra de Dios hoy, en continuidad con la de ayer, que provoca precisamente que la persona se arrepienta y pida perdón, ahora se trata de perdonar de corazón. De eso trata el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy tiene 3 partes, hermanos y hermanas, y es un poco largo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a discutir. Saca tu tiempo, busca tu Biblia como haces todos los días y lee ese Evangelio. ¿En qué podemos pensar nosotros que nos guíe la reflexión de la palabra de Dios hoy? Pues, hermanos y hermanas, pienso que el principio espiritual que nos debe guiar hoy se trata de que no cerremos las puertas del perdón cuando Dios las tiene abiertas. No cerremos las puertas del perdón cuando Dios las tiene abiertas. Y de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Acuérdate que este Evangelio es sobre el perdonar de corazón, no superficialmente, sino a la profundidad de un corazón que se vuelve incondicional ante el perdón. Y recordemos, hermanos y hermanas, que uno de los grandes retos en el mandato cristiano, en el ser discípulo, en el continuar la vida, en la espiritualidad que Dios manda, es precisamente la capacidad que tenemos nosotros para perdonar. Y no solamente la capacidad que tenemos para perdonar, sino combinarlo con el olvidar la ofensa. Todo eso se encierra aquí hoy. Mire, el Evangelio tiene 3 partes. Tenemos a Pedro en la primera parte, luego tenemos una pequeña parábola por parte de nuestro Señor Jesucristo, y el final de ese Evangelio lo que tiene es una sentencia. Pedro arranca haciendo una pregunta luego de que ha escuchado lo que Cristo ha dicho acerca de la corrección fraterna, y lanza la pregunta: ¿cuántas veces, Señor, debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y tenemos la respuesta por parte de Cristo. No te digo yo 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. O sea, el perdón aquí, hermanos y hermanas, se vuelve un asunto de que es algo ilimitado. No se trata de la cantidad, ¿verdad?, sino de la calidad del perdón. Todo eso queda aclarado con este juego de palabras de las 7 veces y 70 veces 7. Que es algo que viene del Deuteronomio. Si quieres a profundizar un poquito más, te vas a Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Allí sale esta cifra de las 7 veces y de las 70 veces 7 en el caso de Lamec. Lamec es el nieto de Caín, que había matado a un hombre y había matado a un muchacho. Y el pueblo esperaba la venganza contra Lamec por haber hecho lo que hizo. Y entonces él mismo se sentencia y dice: bueno, pues si a Caín la venganza le vino 7 veces, a mí, que soy su nieto, por matar a un hombre, matar a un muchacho, la venganza me vendrá 70 veces 7. O sea, que está relacionado con la venganza. El 7 también es un número perfecto, hermanos y hermanas. Y aquí está todo ese juego de palabras. Pero no obstante, la cifra de 70 veces 7 la debemos de entender como que el perdón no tiene límites, no se puede
poner con limitaciones, va en un grado de infinito, hermanos y hermanas, ilimitado. No tiene que ver con la cantidad que se debe de perdonar, sino con la calidad del perdón que Jesucristo aclara que es de corazón. Así que nosotros arrancamos ahí. Cristo entonces, para edificar y para instruir a los que están escuchando lo que está sucediendo allí, entonces habla de esta parábola que es también bien conocida por parte de nosotros. Esta es la parábola, hermanos y hermanas, donde hay dos hombres. Uno de ellos es un rey y ese rey tiene un servidor y este servidor le debe dinero al rey. Pero este servidor, además de que le cogió dinero prestado al rey y le debe dinero al rey, este servidor también tiene un hombre que trabaja con él y le cogió dinero prestado y le debe dinero. O sea que el hombre del medio, el servidor que trabaja para el rey y tiene gente que trabaja para él, está dentro de una situación que en muchos momentos actúa como deudor delante de su rey y también actúa como prestamista para los que están debajo de él. Y entonces aquí ocurre una escena que ya es muy conocida por todos nosotros, hermanos y hermanas. O sea, se trata de que tanto el rey como el servidor en su momento quieren ajustar las cuentas. Entonces tenemos estos dos acreedores que están buscando que le paguen lo que le deben sus deudores. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de cobro, hermanos y hermanas, ambos dicen que no pueden pagar la cifra. Entonces lo que hacen es que suplican. En esa súplica insisten e invocan la paciencia de aquellos cobradores. Esto conmueve a los cobradores. Entonces el cobrador lo que hace es que perdona la deuda dentro de lo que vemos en la parábola y que de alguna forma, hermanos y hermanas, pues se le da un beneficio de perdonar la deuda que está por cobrarse. Eso es lo que hace el rey con su servidor. Le perdona la deuda, no tiene que pagar nada, tuvo misericordia, se compadece, se conmueve y hace lo posible. ¿Por qué? Porque la persona pueda vivir bien, sentirse bien y feliz. Pero cuando ese servidor se encuentra con uno de sus deudores, el deudor le aclara que no puedo pagar, ten misericordia, ten compasión, aplázame la deuda, te la pago más tarde, dame un plan de pago. No. Y lo metió preso. Entonces el rey se enteró de lo que hizo su servidor con su sirviente y entonces le aplica entonces una ley más fuerte, hermanos y hermanas, y lo mete preso hasta que pueda pagar lo que debe. Entonces al final lo que vemos es la sentencia. Entendimos la parábola. O sea, la parábola lo que está resumiendo es, hermanos y hermanas, que no le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y si a ti te han hecho algo bueno, pues haz lo bueno tú también con el prójimo. O sea, no le hagas nada contrario al prójimo. Cuando no te han hecho nada contrario a ti, si a ti te perdonaron, perdona al prójimo. Si te perdonaron la deuda, perdona la deuda de los demás. Eso es lo que está enseñando el Cristo. Y al final, hermanos y hermanas, lo que aparece es esta sentencia, ¿no? Donde Cristo especifica luego de la palabra, así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a los hermanos. O sea, una referencia también al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que comprende el Evangelio. Así que lo tenemos claro, hermanos y hermanas. En primer grado, pues tenemos la pregunta de Pedro. 70 veces 7 es una cifra que invoca que el perdón es incondicional, no se mide por cantidad, sino por calidad. La parábola nos recuerda, hermanos y hermanas, que lo mismo que yo he sido beneficiado de parte de otras personas, yo debo de beneficiar a otros también. Y si yo fui perdonado, pues perdona a los demás. Y en tercer lugar, tener una clara mente y una vigilancia, hermanos y hermanas, porque la sentencia es fuerte, porque lo mismo hará vuestro Padre del cielo si no pagas tu deuda o si no perdonas a las personas, ¿verdad? Entonces corres el peligro de ir a la cárcel hasta que la pagues. Eso está hablando acerca como del juicio final. Pero entonces, hermanos y hermanas, si estamos claros, nosotros somos discípulos, nosotros tenemos vida espiritual, nosotros vamos buscando a Dios. Hoy hemos dicho aquí que este evangelio es sobre el perdonar de corazón, somos discípulos, somos gente que vive en la espiritualidad y hemos dicho que aquí el mensaje es claro, no cerremos las puertas del perdón cuando Dios ya las tiene abiertas.
¿Por qué es que, hermanos y hermanas, se hace tan difícil perdonar? ¿Y qué es lo que está evitando que vemos nosotros alrededor, que la gente no quiere perdonar y la gente no quiere olvidar? Yo no tengo el tiempo para discutir todo eso, y muchas de esas razones tú las conoces. ¿Por qué la gente no quiere perdonar de corazón? ¿Por qué la gente no quiere olvidar, siendo cristianos, siendo personas que siguen a Cristo y siendo personas de iglesia o que creen en Dios? Tenemos tiempo para mencionar algunos puntos. Hay muchos más y tú conoces los tuyos. Pero lo que yo quiero señalar aquí, hermanos y hermanas, ¿qué evita perdonar de corazón a muchas personas? Pues mire, mucha gente entiende que el mundo está bien violento, hermanos y hermanas. Las situaciones son bien difíciles en torno a las ofensas, en torno al odio, en torno a lo que se hace contra el prójimo, los dolores que se crean de el ejercer la ofensa, ¿verdad? El ataque contra el prójimo son devastadores. Porque aquí no estamos hablando, hermanos y hermanas, de que me dieron un golpecito por aquí y me siento ofendido. Estamos hablando de situaciones muy trágicas, como situaciones de violencia doméstica, de gente mutilada, de gente destruida, de gente atacada, hermanos y hermanas, de gente quedando impedida por ciertos ataques. Estamos hablando de situaciones de injustos agresores, ¿no? De violaciones, de ataques sexuales, hermanos y hermanas. En fin, una serie de situaciones de que pues, mucha gente dice el mundo está violento y eso no se perdona. O sea, ya le ponen un límite a que si la ofensa es tan grave como hasta matar a uno de mis hijos o matar a mi esposa o hacerle un grave daño, un injusto agresor a un miembro de mi familia, no tiene perdón mío y no tiene perdón de Dios. Eso es una de las posiciones que ocurre para que mucha gente no estén dispuestos a perdonar y olvidar. Claro, ahorita vamos a tener una respuesta para todo eso en el nombre de Dios. Por el otro lado, en segundo lugar, hermanos y hermanas, ¿por qué mucha gente no quiere perdonar? Porque alguna gente lo que hacen es que toman la justicia en sus manos. Y esto realmente es bien peligroso. Tomar la justicia en mis manos es decir que yo soy el que voy a aplicar la ley. Y la voy a aplicar a mi manera. Y entonces esto puede desatar, hermanos y hermanas, un escenario de guerra bélico que va dentro de una situación de yo hacerte a ti el ofensor, lo mismo que le hiciste a mi hijo. Y si lo mataste, yo te mato. Y si le hiciste daño sexualmente, pues yo te ataco sexualmente. O sea, sería casi un ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí. Pero esto hay que velarlo, hermanos y hermanas, y esta es una de las razones por las cuales mucha gente no están dispuestos a perdonar ni a olvidar. Porque quieren tomar la justicia en sus manos, porque creen que el sistema judicial no es justo, no es equitativo, no hace justicia, o la justicia es tardía, o que se va a favor de aquellos que debe de aplicarle el peso de la ley. Todas esas cosas corren por el mundo, ¿verdad? Y están vivas por ahí. En tercer lugar, hermanos y hermanas, y está atado ese segundo lugar, porque mucha gente no quiere perdonar y olvidar y no quieren perdonar de corazón, pues porque hay una sed de revancha. Ese tradicional yo no me quedo dado, y nos enseñaron desde pequeño al que te da, dale y no te quedes dado. Golpea si tienes que golpear, si no puedes con tus manos, agarra un palo y métele un cantazo, no te quedes dado. Eso se queda en nuestra mente, eso huele a revancha, y detrás de la revancha lo que viene es la venganza, hermanos y hermanas, porque la revancha tiene como hijo la venganza. Y esto es casi lo que decíamos ahorita, ¿no? De tomar la justicia en sus manos. Sed de revancha, hermanos y hermanas, que termina en venganza, tomar la justicia en las manos. Yo te voy a hacer pagar de otra manera o de alguna manera si sales bien a través del sistema judicial. Esas son las mentalidades que nosotros vemos por ahí, y por qué este mandamiento a veces no se puede aplicar, o mucha gente cree que no lo deben de aplicar porque es un mandamiento de hace 2000 años atrás, y cómo lo vamos a estar aplicando en el presente. Por el otro lado, hermanos y hermanas, a veces se nos olvida a nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia como cristianos, y esto sería el cuarto punto, cuando nosotros leemos la Biblia como cristianos, a veces a nosotros de alguna forma se nos ha olvidado o no sabemos perdonar porque no conocemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y cuán grande es su misericordia.
O sea, a veces mucha gente están dispuestos a no perdonar, a no olvidar al prójimo por la ofensa que ha cometido, porque y no sabemos perdonar porque no conocemos, se nos ha escapado, hermanos y hermanas, el bien que Dios nos ha hecho en su momento dado, perdonándonos a nosotros. Y a la misma vez, cuán grande es la misericordia que trae Dios con su perdón. Por eso esta parábola evoca, recuerda que tú fuiste perdonado para que tú puedas perdonar, ¿no? El rey perdonó al siervo y el siervo no fue capaz de perdonar a uno de sus servidores. O sea, yo soy servidor, tú eres rey, no te puedo pagar, me perdonaste, pues debo hacer lo mismo con los que están debajo de mí. Y a veces a nosotros no sabemos perdonar porque no conocemos, hermanos y hermanas, o se nos olvida el bien de todo lo que Dios ha hecho, perdonándonos ya en muchos momentos por nuestras serias agresiones, ofensas a nosotros, al prójimo y a Dios mismo, y cuán grande ha sido la misericordia de Dios. En quinto lugar, hermanos y hermanas, algunos no perdonan también porque el ofensor simplemente lo que quiere es pues disculparse y no pide perdón. Hay gente que dice, pues mira, yo no lo he perdonado porque ese perdón que él está lanzando no me suena a un perdón verdadero. Es una disculpa lo que está pidiendo, porque la gente separa la disculpa del verdadero arrepentimiento, ¿no? Está buscando un perdón por disculpa y no está buscando un perdón por arrepentimiento, porque el arrepentimiento, hermanos y hermanas, suena más sincero. Una disculpa, pues hermanos y hermanas, a mucha gente lo ve como que poca cosa. O sea, este hombre me ofendió gravemente, me lastimó a uno de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa. Este hombre asesinó a un miembro de mi familia o a un amigo, me hizo un grave daño, un injusto ataque contra mi vida, su maldad hirió mi vida y ahora viene con una súplica de disculpas. Entonces mucha gente entiende que no es sincera el arrepentimiento y la pedida de perdón de parte de una persona, que es simplemente una disculpa. Y una disculpa a mucha gente le huele, hermanos y hermanas, como a ese I am sorry, ¿no? Es como un remordimiento que no tiene y no envuelve el arrepentimiento. Entonces mucha gente como que entienden, este no está arrepentido, este está pidiendo un perdón falso y está sacando esto con un I am sorry, con un lo siento, y el I'm sorry, el lo siento no llega al arrepentimiento, porque eso es morboso, eso es casi como esa forma de estar pidiendo pues una disculpa sin ver el daño que yo he cometido o la seriedad de la falta, ¿no? No alcanza arrepentimiento y se queda en remordimiento. Esas son por encimita, hermanos y hermanas, muchas de las razones que muchas personas utilizan para decir que no van a aplicar el perdón, que no van a olvidar la ofensa cometida, y las hemos dicho porque realmente tenemos que solucionarlo. Todos esos escenarios pueden sonar lógicos en la vida, pero en la vida espiritual, hermanos y hermanas, no suenan lógicos. Lo que nosotros tenemos que saber por lo que Cristo nos enseña en su palabra, y hermanos y hermanas, porque somos discípulos de Cristo y porque rezamos el Padre Nuestro, y porque le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, y porque nosotros no queremos el mal para nadie, porque no queremos el mal para nosotros, y que porque nosotros queremos el bien para todo el mundo, porque queremos el bien para nosotros. Hay unos beneficios, y Cristo está hablando, hermanos y hermanas, de perdonar de corazón a aquellos que nos han ofendido o son injustos agresores en nuestra vida. No importa la calidad, ¿verdad?, de la situación que haya sido o hasta la cantidad de ofensas que hayamos recibido. Esta palabra nos dice que hay una serie de beneficios, y yo te voy a tocar algunos beneficios aquí para que los tengamos como complemento, que no vienen de la palabra de Dios hoy, pero sí vienen de algunos otros textos bíblicos, hermanos. Acuérdate del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 19, está la parábola de los talentos. Te hago referencia a ella. ¿Y por qué? Porque en la parábola de los talentos dice que si hemos sido fiel en lo poco, se nos va a confiar mucho más. Si hemos sido fieles en lo poco, se nos va a confiar mucho más.
Toda esta confianza que deposita Dios de que nosotros seamos capaces de perdonar y de olvidar como cristianos, hermanos y hermanas, si lo llevamos a cabo en el nombre de Dios, si hemos sido fieles en eso poco, podemos estar confiados en que Dios nos va a confiar más y nos va a bendecir más. Eso para empezar. Es uno de los beneficios cuando perdonamos de sincero corazón, hermanos y hermanas. En segundo lugar, hermanos y hermanas, tendríamos que pensar también en que cada uno de nosotros necesitamos en la vida de ese perdón recordar y saber, hermanos y hermanas, que cuando llevamos a cabo el perdón que se nos pide, podíamos recordar nosotros la escena aquella donde Jesús es capaz de señalar que una persona, cuando es perdonada, es capaz de amar y de presentar más amor que cualquier otra persona. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, hermanos y hermanas. Hay un pasaje bíblico que tú recordarás que es una mujer pecadora que está limpiándole los pies a Jesús con un ungüento y está secándole a Jesucristo los pies con su cabello, y hay un fariseo que ha puesto la cena del Señor en aquel momento, y ese hombre dice, si este hombre Jesús fuera verdaderamente un profeta, sabría la mujer que lo está tocando, ¿no? Que es una prostituta o que es una pecadora, fuera lo que fuera. De todas formas, ahí Jesucristo, hermanos y hermanas, en San Lucas, con esta escena, Él manifiesta ahí, Jesucristo el Señor, que el que tiene mucho amor es porque mucho ha sido perdonado. Y nos vale perdonar porque nos vamos a llenar del verdadero amor que viene por parte de Dios. O sea que esto es, hermanos y hermanas, bien importante para nosotros. Y esto es materia de saber nosotros administrar lo que Dios nos ha dado. Administrarlo a favor nuestro y a favor de nuestros hermanos, sabiendo que vienen grandes recompensas. En Mateo, en tercer lugar, hermanos y hermanas, en Mateo capítulo 5, versículo 25, dice la palabra y exhorta la palabra que cuando haya situaciones, que cuando haya ofensas, que cuando haya algún tipo de maltrato, hermanos y hermanos, contra mí o contra quien sea, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario para evitar lo peor. Y esa fórmula no se nos puede olvidar. Es para evitar lo peor que debemos de perdonar. El perdón libera, hermanos y hermanas, el perdón libera de un montón de cosas. Y el perdón te sana, no solamente espiritualmente, sino hasta físicamente, porque el que no perdona y el que no olvida, arrastra todo eso en la mente y va a tener pesadillas, y va a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, y va a tener noches de insomnio, va a tener un montón de revoluciones, porque eso afecta tanto lo físico, lo mental y lo espiritual, lo emocional, todo. Por eso es que el perdón, hermanos y hermanas, libera. Entonces, dice la palabra de Dios, en tercer lugar, en Mateo capítulo 5, versículo 25, trata de llegar a un acuerdo con el adversario para evitar lo peor. Es más, y el cuarto punto sería, hermanos y hermanas, también en Lucas capítulo 12, versículo 58, aprovecha y reconcíliate con él. O sea, llega a un acuerdo y reconcíliate con él. ¿Para qué? Para evitar lo peor o para evitar una desgracia, porque por no perdonar, por no olvidar, por no llegar a un acuerdo, hermanos y hermanas, por no reconciliarse, tú sabes que pueden haber grandes tragedias en el mundo cuando viene la revancha, cuando viene la venganza, cuando viene la falta de perdonar. Y eso es lo que tenemos que ver. En quinto lugar, hermanos y hermanas, tenemos a Mateo en el capítulo 6, versículo 15. Pero, ahí dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Eso es, hermanos y hermanas, lo que queremos decir con también, para evitar lo peor. Perdona, olvida, reconcíliate, llega a un acuerdo con la persona para evitar lo peor. ¿Qué puede ser lo peor? Pues ahí está, en Mateo capítulo 6, versículo 15. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Eso es lo peor que nos puede pasar y no lo queremos. En sexto lugar, hermanos y hermanas, otro de los beneficios está declarado en Efesios capítulo 4, versículo 33. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios nos perdonó
en Cristo. Es de nosotros, hermanos y hermanas, ser buenos y comprensivos. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios sea bueno, comprensivo, misericordioso conmigo. Como tú trates al prójimo, Dios te tratará a ti. Eso es un lema y un sistema, hermanos y hermanas, de nuestra vida cristiana. Como yo trate al prójimo, Dios me va a tratar a mí. Y lo repetimos hasta varias veces durante el día cuando rezamos al Padre Nuestro. Es que a veces no sabemos el peso, hermanos y hermanas, de las palabras que nosotros estamos rezando y orándole a Dios, nuestro Dios. Mire, y hermanos y hermanas, también, ya vamos por el número 6, Efesios 4:32. Bueno, ya se lo discutimos, vamos por el 7. Y el séptimo beneficio es en el libro de Colosenses, hermanos y hermanas, en el capítulo 3, versículo 13, donde hay otra exhortación por parte de Pablo, ¿no? Sopórtense, dice Pablo, y perdónense. Esa palabra soportar es parte de lo que tenemos que hacer. En la tolerancia que necesitamos nosotros, y nosotros somos generación que necesitamos crecer en la tolerancia ante la frustración, porque son muchas cosas las que nos frustran, hermanos y hermanas, y nosotros debemos de superarlas. Colosenses capítulo 3 versículo 13, sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Así que lo que se nos está enseñando, hermanos y hermanas, es que lo que yo hago con el prójimo, Dios lo va a hacer conmigo. Y eso sería lo peor que pasa. O sea, si no perdonas, no te van a perdonar. Si no deseas el bien, no vas a recibir el bien. Si no oras por ellos, hermanos y hermanas, tampoco Dios va a estar con nosotros. O sea, acuérdate de eso. Esto es una medida que la tenemos que tener en mente. Vamos a llegar a una conclusión, hermanos y hermanas. Puntos para cerrar hoy la meditación, de no cerrar las puertas del perdón cuando Dios las tiene abiertas. El perdón incondicional y el perdonar de corazón, hermanos y hermanas. Número 1, acuérdate de esto. Si Dios tiene abiertas las puertas del perdón para todos, ¿por qué nosotros nos empeñamos en cerrarlas? No las cerremos. Número 2, ¿cuál es la medida de mi perdón? Tengo que evaluar, hermanos y hermanas, si yo estoy metido dentro de una situación, te perdono 2, pero a la tercera llegamos a lo último. ¿Cuál es la medida de nuestro perdón como cristianos católicos y como seguidores de Cristo? ¿O es de cantidad o es, hermanos y hermanas, por cómputo de números? En eso tenemos que ser claros nosotros. Se supone que no tenga límites, hermanos y hermanas, porque Dios no establece límites, es ilimitado y es infinito. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, también reconocer que nuestra vida se alterna en muchos momentos. Vamos a concluir eso, que eso es muy importante. La vida nuestra se alterna en muchos momentos. En muchos momentos yo soy el que perdono. Y en otros momentos en la vida yo soy el que tiene que ser perdonado. Y eso que no se nos olvide, porque aquí hemos sido clave cuando hablamos de los buenos y cuando hablamos de los malos como figuras de enseñanza. No es cuestión de separar buenos y malos, es saber, lo que la Biblia quiere es que sepamos que en la vida se alternan esos papeles. Hay veces que yo soy el bueno y hay veces que yo soy el malo. Hay veces que yo soy el que tengo que perdonar. Hay veces el que yo tengo que ser perdonado. Hay veces que yo soy el ofendido. Hay veces que yo soy el ofensor. Y eso corre por nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y eso tiene que ser clave para nosotros. Y finalmente yo creo que también otro de los puntos que tenemos que tener claro, hermanos y hermanas, y que ya lo hemos discutido, pero es importante, o sea, no sabemos perdonar porque no conocemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y cuán grande ha sido su misericordia. Tengamos eso presente, hermanos y hermanas, es un valor muy importante lo que nos pide Jesucristo, y aquí sí que se van a medir muchas cosas en la vida. En la oración deseémosle bien a aquel que nos ofende. Oremos por él, por su conversión, porque no le pase nada a él o a ella ni a su familia. Dios no nos pide que nos cojamos de la mano y vivamos para siempre juntos. Y Dios no nos pide que durmamos en la misma cama
en la misma cama con nuestros ofensores, con nuestros agresores, con aquellos que nos han ofendido o nos han hecho daño o nos odian. Lo que nos pide es perdonar, olvidar, orar por su bien y por su conversión. Y con eso hemos cumplido. Yo no creo que es tan grande lo que se nos pide. Vamos a orar al Dios del cielo. Señor, haz que nuestro corazón sea un corazón que no se endurezca ante la solicitud del perdón y de olvidar la ofensa que comete el hermano. Danos sabiduría para entender, amado Dios del cielo, que así como nosotros nos comportamos con el prójimo y lo que hagamos por él, tú te vas a comportar con nosotros y harás por nosotros. Ayúdanos también a encontrarnos como una carga pesada y como una carga muy fuerte, poder cumplir con el mandato de perdonar incondicionalmente, de olvidar para siempre y no recordar jamás esa ofensa, que seamos capaces nosotros de vivir al estilo de Cristo. Sabemos que es un poco difícil, hermano, Padre del cielo, y no es imposible, nos recuerdas tú. Danos la inspiración para que así sea en nuestras vidas, la resistencia, la tolerancia y la eficacia, para que pueda gozar de ese don y esa virtud que es perdonar incondicionalmente. Amén y amén. Hermanos y hermanas, bueno, hasta ahí llegamos hoy, lo dejamos. El mensaje ha sido para ti, hermanos y hermanas, exclusivamente para ti. Nosotros tendremos un nuevo programa, un nuevo evangelio, una nueva reflexión mañana. Con el favor de Dios, Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos y nos vemos mañana. Hasta pronto.